Muy bien, aquí comenzamos, damos la bienvenida a Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional del Registro de Datos Públicos, DINAR-DAP. Lorena, ¿cómo le va? Buenos días. Bienvenida a la Gran Señal Nacional. Cuéntenos un poco el tema del contenido de este proyecto de ley que remitieron la semana anterior a la Asamblea Nacional. Estaba terminando de leer una noticia en donde se evidencia que los datos de los ecuatorianos se encuentran en cualquier sitio en Internet, en OLX, en Mercado Libre, y es tan fácil como digitar datos de los ecuatorianos y usted ya puede acceder a ellos. Muy buenos días. Bienvenida. Muchas gracias. Efectivamente, el proyecto que ahora está remitido a la Asamblea lo que intenta es regularizar todo este mercado que ha sido llevado a cabo durante muchos años sin los adecuados niveles y estándares de protección, incluso internacionales, y que lamentablemente al ser manejados de esta forma nos pone en riesgo a las personas que somos los titulares de esos datos. Para que un dato personal pueda ser utilizado de forma adecuada, se requiere el cumplimiento de una serie de principios y además de facilitar una serie de derechos. Eso es lo que contiene el proyecto de ley. ¿Qué pasaba si es que no se daba a conocer esa noticia desde el ámbito internacional de que 18 gigas de información de los ecuatorianos estaban filtradas en el Internet? Si eso no pasaba, ¿el proyecto seguía esperando su llegada a la Asamblea? Estaba ya en la Secretaría Jurídica de la Presidencia y estaba previsto sacarlo en septiembre, pero indudablemente el camino hubiera sido más difícil y más largo. Porque no hay mucha conciencia, primero, de la importancia de los datos, no hay la conciencia de que nosotros somos los titulares, de que es nuestra manifestación en el mundo virtual, de que ya no somos solo ciudadanos físicos, sino ciudadanos virtuales, y esa falta de comprensión, esa falta de cultura de protección hace complejo que, o hacía complejo que las titulares, que los representantes pudieran medir la magnitud de la importancia. Sin duda, de todas las cuestiones o situaciones que ocurren hay que sacar una oportunidad, y esta oportunidad que nos dio la posibilidad de estar analizando este tema, de dimensionar los riesgos que se puede tener, las repercusiones en la vida en línea y que van a la vida física, es parte de lo que hay que aprovechar ahora para que no se pierda, para que llegado a la Asamblea no se congele y no estemos en un espacio más de desprotección. Ahora, en el proyecto, ¿qué se dice sobre las sanciones a quienes hagan uso de los datos, hagan un mal uso de los datos? El proyecto establece una serie de obligaciones que deben ser llevadas a cabo por todos los responsables de tratamiento. Los responsables de tratamiento son todas las personas públicas o privadas, naturales o jurídicas, que en el ejercicio de su negocio, en el ejercicio de sus funciones públicas, tienen que entregar bienes o servicios. Estos responsables de tratamiento tienen que cumplir una serie de obligaciones para dar un adecuado uso a los datos. Si no cumplen esas obligaciones, se transforman en infracciones que están descritas en la norma, y esas infracciones pueden tener una medida correctiva, que es una primera forma de sanción en la que se le indica a estos responsables de tratamiento qué acciones implementar para salir de la infracción. Pero si después de este proceso de mejora no hace caso omiso este responsable de tratamiento, la multa puede llegar hasta el 17% del valor total de los ingresos de la institución. Ahora, en cuanto al tema de control, ¿quién será la entidad encargada de controlar este tipo de cosas? Porque, como estaba leyendo yo en esta nota periodística, la oferta de información se da en físico, en discos compactos o en acceso en portales digitales, y esto escapa a cualquier tipo de denuncia. Es palpable y está ahí a la vista de todos los ecuatorianos que se está cometiendo un delito, y pone una vez más en evidencia la inacción de las autoridades. Usted ha visto esos puestitos que hay en la calle, allí usted pide disco de base de datos, le entregan un CD. Y es un riesgo porque uno de los principios sustanciales del manejo de la protección de datos es que el dato debe ser de calidad, y para ser de calidad debe estar actualizado. Si es que en una base de datos lo que hace es tomar la foto del día, y esa foto puede ser incorrecta. Usted en determinado momento era moroso, pero pasó y cumplió sus obligaciones
obligaciones ya no lo es y ya está categorizado. Por eso es que esas bases son pueden causar perjuicios a los titulares. Lo importante es precisamente que esta normativa establece sanciones administrativas. ¿Por qué? Porque es importante que las empresas que son las que utilizan estas bases de datos comiencen a trabajar de forma adecuada con esas. ¿Para qué? Para que esto se vuelva ilegal, pero además se rompa el mercado negro, porque lo que necesita es introducir estos procesos de protección dentro de las instituciones para que la data sea autorizada por el titular, tenga la finalidad, tenga calidad de la información, y entonces estos CDs que usted menciona ya dejarían de tener utilidad y por lo tanto ya no serían apetecibles. Pueden ser información que está allí caducada también, ¿no? Ese es el riesgo, que ya no tiene que actualidad. no tiene actualidad, así es. Es un poco oportuno el tema de la protección de los datos. El día viernes hablábamos con el ministro Michelena y él nos decía que también los políticos, además de las entidades financieras, están utilizando estas plataformas que nadie sabe cómo acceden, pero que el ciudadano ya tiene el derecho de exigir y de autorizar, que es lo más importante, a usar sus datos. Pero antes, cuando a uno le llaman y le piden, por ejemplo, acceso a una tarjeta de crédito, acceso a no sé qué tipo de rifas, usted tiene la responsabilidad como dueño de su información exigir quién proporcionó esos datos. Sí. ¿Cómo se lo puede hacer? Cuando usted recibe, por ejemplo, una llamada telefónica a ofrecerle un bien, un servicio, el ciudadano tiene la posibilidad de oponerse. Oponerse es preguntar, ¿quién le facilitó mis datos? ¿Con qué autorización lo hizo? Y si efectivamente está mal estructurada la base, es decir, no cuenta con autorización, no he dado yo el consentimiento, oponerme a que lo siga tratando y pedirle la eliminación de la base de datos. Esta normativa también intenta mejorar las relaciones entre el usuario y la empresa, entre el consumidor y la empresa, o entre el ciudadano y el Estado. Cuando las relaciones son transparentes y los responsables de tratamiento me dicen de manera clara que van a utilizar mi información con tal finalidad durante tanto tiempo, y si cambia esta finalidad me notifican y yo vuelvo a dar el consentimiento, lo que se establece es una estructura, una relación en que yo me identifico con la marca, en que me siento más cercano con el Estado porque siento un nivel de respeto. Ahora estas relaciones están rotas. Escucho una llamada telefónica y sé que es de un call center y cuelgo. Ya no le doy ni siquiera la oportunidad de que se desarrolle la relación comercial. Todo esto se recupera cuando hay un adecuado nivel de transparencia, donde todas las instituciones están dentro de este estándar de respeto. Parte de una normativa de protección de datos personales es ayudarles a las empresas a que mejoren su nivel, incluso puedan ser competitivas con un call center peruano, con un call center colombiano, donde ya hay normativas de esta naturaleza y donde ellos han aprendido a tratar de forma adecuada a los clientes. ¿Y cuál es el respaldo que les da esa normativa? Por ejemplo, en experiencias como Perú, que usted acaba de mencionar. Ellos, me imagino, hacen el mismo trabajo que hacen los call centers acá, pero ¿cuál es la diferencia? Son respetuosos, son leales. Si le dicen que van a usar sus datos para tal finalidad, no los encuentra usted disponibles después en un sitio web. O no llama a alguien más y usted asocia, como nos pasa ahora, le di el teléfono a tal empresa o a tal persona y a los 5 minutos ya me están mandando muchas ofertas cuando yo no las he pedido. En cambio, cuando hay este manejo leal, transparente de la información, yo me identifico porque sé que son responsables, que cumplen la promesa de valor. La promesa de valor, que es lo importante en las relaciones entre un cliente y una empresa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la información que uno como usuario en redes sociales la coloca toda sin saber el perjuicio que eso puede ocasionarme, ¿no? Por ejemplo, en Instagram, en Facebook, en Twitter, uno pone todos los datos que de alguna u otra manera pueden ser utilizados por gente inescrupulosa o por gente que se dedica a obtener datos de esa manera. Parte de la dificultad de tratar esta normativa ha sido la ausencia de una cultura de protección de datos en el Ecuador. Ha sido muy complejo hacer comprender que este es un tema de corresponsabilidad, en donde están las instituciones privadas, las instituciones públicas,
pero nosotros también como ciudadanos comunes, porque por eso es que se ha recogido dentro del proyecto uno de los derechos sustanciales, que es el derecho a la educación digital. Esta educación digital tiene que ser impartida desde la niñez. Nosotros, los que ya tenemos nuestros años, no somos nativos digitales, aprendimos a usar la tecnología y nosotros deberíamos tener toda esta conciencia de que esta sobreexposición a la que nos exponemos nos pone en riesgo físico, porque lo que no nos ocurre es que no hemos hecho conciencia de que lo que nos pasa en el mundo en línea nos afecta en el mundo real. Y en cambio nuestros niños son nativos digitales. Estos niños entonces necesitan aprender a que esta sobreexposición no es una moda, sino que tienen que concientizar de que toda esta información que ahora producen puede darles efectos años después, puede afectarles en su trabajo, puede afectarles incluso para obtener una visa, porque ahora toda esta información se analiza, se valora y se permite incluso que le den una beca universitaria, que le permitan acceder a un puesto de trabajo. Y es deber nosotros como padres guiar a los hijos y también que la educación en las escuelas y colegios comiencen a generar información que haga conciencia sobre estas necesidades. ¿Qué otro punto destacable tiene este proyecto de ley, además de la protección de los datos? ¿Hay algún artículo que incluya la posibilidad de educación, por ejemplo, a nivel de secundaria de cómo proteger datos? Hay 2 artículos. Uno que es para que el currículum nacional incluya la educación en todo lo que es protección de datos, en todo lo que es educación digital, porque no solo es la protección de los datos, sino una serie de elementos que les ayuden a los chicos a defenderse de la violencia digital, por ejemplo, del que un adulto se acerque a un niño con intenciones no buenas para establecer cualquier tipo de manipulación. Pero también incluye un artículo en el que todas las instituciones responsables de tratamiento también tienen que educar a los padres de familia, tienen que educar a los funcionarios, tienen que educar a los empleados, porque entre todos construimos una comunidad con cultura de protección. ¿Cómo fueron recibidos dentro de la Asamblea? Porque hay leyes mucho más importantes, no quiero decir que esta deje de ser importante, pero hay temas que están estancados en la Asamblea, que no son tratados, que no son puestos en la agenda prioritaria que el país requiere. Este es uno de los que el país requiere como prioridad. Pero ¿qué les dijeron en la Asamblea? ¿Cuándo lo van a tratar? ¿En manos de quién está ahora? El presidente de la Asamblea, que es la persona que lo recibió la semana pasada, dijo que lo va a tratar como prioritario. Y señaló que el motivo para hacerlo es que es evidente su necesidad, no solo por el tema de las llamadas telefónicas, sino sobre todo porque somos nosotros. La comprensión que tiene que haber ahora aquí es que esos datos personales no son un etéreo, no son un patrimonio, no son propiedad, no es un activo separado, soy yo mismo. La comprensión que tiene que haber es que todas esas son mis manifestaciones digitales. En consecuencia, lo que necesitamos normar y proteger es a las personas. Y mientras tanto se resuelve esto en la Asamblea, Lorena, ¿qué hacemos con los datos nuestros que están expuestos o que fueron expuestos? Debemos comenzar a interiorizar que la cultura de protección de datos es una serie de acciones que van de la mano de la seguridad, de esta seguridad digital, del cambio de contraseñas, del cambio de información, del no entregar. Hay expertos que dicen que cambiar la contraseña ya no sirve, porque no ya la información está allí. Es que no es suficiente, no es que no sirva, no es suficiente. Hay que implementar muchas alternativas. Por eso es que la ley no es ley de seguridad de los datos, no. La ley es de protección de los datos, porque la protección es integral. Uno de los factores es la seguridad. La protección integral, entonces, ¿qué nos invita a nosotros? Una actitud preventiva. Así como aprendimos a caminar en carreteras físicas, ahora tenemos que aprender a caminar en carreteras digitales. ¿Y eso qué es? No aceptar por supuesto o por real que una persona que me llama desde un teléfono es quien dice ser y me pregunta datos sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mis padres.
asumir entonces que del otro lado, si manejan de forma adecuada los datos, no deberían pedirme ese tipo de información de esa manera, sino que yo también tengo que ser prudente en no dar mis datos en rifas, en no dar mis datos a quien del otro lado me afirma ser una empresa cuando no me consta. Todos estos tipos de resguardos atienden no solo a la seguridad, sino a esta protección integral de la que estamos hablando. ¿Tiene alguna cápita especial el proyecto de ley en cuanto al tema de el trabajo del manejo de estas plataformas para el sistema financiero nacional, que es el que más usa, ¿no? Toda la normativa está diseñada para todos los responsables de tratamiento. Los principios de licitud del tratamiento, lealtad del tratamiento, transparencia del tratamiento, finalidad, consentimiento informado, seguridad, responsabilidad demostrada, no valoraciones automatizadas. Todos estos principios se aplican a todos los responsables de tratamiento. Si esta ley hubiese estado vigente cuando se dio el escándalo de GEA, en donde apareció una empresa cobrando a través de tarjetas de créditos, el destino de esas personas dueñas de esta empresa sería la cárcel o la multa. Una multa muy fuerte, sin duda. Nada más. El tema de nuestro Código Orgánico Integral Penal es que el tipo penal dice revelación ilegal de base de datos. Quien hubiera difundido sin autorización o sin el cumplimiento de la ley. Y como no se sabe cómo es la autorización, cómo es ese cumplimiento de la ley, porque no hay ley, ese tipo penal se queda débil, porque solo se empara en la norma constitucional y hay falta de descriptores para decir qué se entiende como un tratamiento inadecuado, qué se entiende sobre un mal uso. Y todo eso va a estar desarrollado en esta normativa para que ese contenido que pudo haber sido penal en algún momento ya tengamos la certeza de que así lo es. Con esa información muy delicada que manejan de cada persona estas plataformas, estas empresas, ¿no es muy débil la sanción como para el daño que pueden hacerle a un ciudadano? Por ejemplo, retirarle sus fondos de una cuenta bancaria, inmiscuirlo en temas, no sé, delicados como manejar información de otra persona. Y ante eso establecer una multa del 17% de las ganancias, ¿no es como muy bajo? Por eso es que esta normativa establece que hay 3 canales de acción. Uno que es la multa, que es la sanción administrativa. Otro que si de estas acciones se puede verificar que efectivamente hay un dolo, es la vía penal, pero la última acción... Por el delito que sea. Por el delito que sea. Pero la última acción es una acción civil. De tal manera es que si la persona recibió un perjuicio económico, ese perjuicio pueda ser demandado ante la autoridad judicial pertinente, pero con el respaldo de que ya hay un proceso administrativo que verifica que efectivamente la mala utilización existió y que además hay un daño económico que ya será potestad del tribunal o de los jueces establecer cuál es el monto. ¿Han hecho ustedes un seguimiento después de lo que pasó hace 8 días con la publicación de esta información, de las 18 gigas? ¿Ha pasado algo? ¿Algún ciudadano se ha quejado de algo? Hasta el momento nosotros formalmente no hemos recibido ningún tipo de información sobre esta cuestión. Sé que se está trabajando en una línea de atención por parte del Ministerio de Telecomunicaciones. Esperemos en esta semana poder ver qué avances hay en ese tema. Que ojalá no exista nada. Muchísimas gracias, Lorena. Mucho gusto, gracias. Lorena Naranjo, directora de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, hablándonos del proyecto de ley de protección de datos que ya está en la Asamblea. Esto es La Palabra en Sonorama.